Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga grandemente a todos los padres y familia. Estamos en la sección de Informándote con Justicia, donde traemos temas de gran importancia e información que sirve para no ignorar cómo día tras día trabaja, opera con engaño y astucia el enemigo de las almas, y más aún contra los niños y las niñas. Dice la Biblia en Mateo 13, del 3 al 9, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito sea el nombre del Señor. Y la parábola del sembrador tiene un mensaje, es una enseñanza de cómo la semilla, que es la palabra del Señor, de acuerdo a cómo sea o ese terreno, ese corazón de ese niño o de esa niña, va a dar ese fruto o lo va a rechazar. Sabemos que la palabra del Señor es la misma hoy, mañana y siempre. El mensaje es el mismo, no cambia. Y la fe viene por el oír la palabra. O sea que la palabra es la misma para los niños y las niñas también. Así que esa semilla, esa palabra cae en diferentes corazones. Y el tema de esta mañana, pues, es: ¿estás arando? ¿Estás labrando? ¿Dónde está cayendo la semilla? Ese es el tema en el día de esta mañana. Y cuando a un niño o una niña se le da la buena semilla, que es la palabra verdadera, la palabra pura, la palabra limpia, si ese terreno, esa tierra, ese corazón la recibe y la pone por obra y se hace hacedor o hacedora, es porque cayó en buen terreno, cayó en buena tierra. Y entonces, por el contrario, si esa misma palabra, esa semilla, ese niño o esa niña la rechaza, es porque ese corazón, esa tierra, ese terreno necesita ser más labrado, más trabajado. Hay que ver qué está impidiendo que la reciba y la tenga por obra. El enemigo, el diablo, Señor lo reprenda, va a insistir en querer sacarle esa semilla, esa palabra del corazón a ese niño o a esa niña, y va a utilizar, papá y mamá, todos los métodos posibles para que esa palabra, esa semilla, no quede plantada. A ese niño o a esa niña que esa semilla cayó en buen terreno, sí, el enemigo lo va a tratar, lo va a intentar, porque él sabe que cayó en buen terreno. Pero como en ese corazón está la palabra guardada, está produciendo, está dando frutos, pues el enemigo se aleja un tiempo y luego regresa. Para saber el enemigo dónde se encuentra, ¿no? Y entonces el enemigo sabe que ese niño o esa niña tiene ese cerco, esa cobertura de Dios, pero vuelve a ver cómo encuentra ese terreno. Y el ambiente y los tiempos que estamos viviendo a merced, que están viviendo los niños y niñas a merced de un mundo espiritual maligno, de tinieblas, de oscuridad, sigue avanzando. ¿Y por qué? Porque Cristo viene ya. Todo habla, todo lo que estamos viendo, todas las señales habla de que Cristo viene ya. Y arrancarle la palabra de Dios, esa semilla del corazón, con engaño, con mentira, es lo que quiere
el diablo. ¿Y qué quiere poner? ¿Qué quiere plantar? ¿Qué quiere depositar en el corazón de un niño o de una niña? Pues el enemigo pues quiere poner odio, quiere poner rebelión, ira, celos, envidia, soberbia, altivez, arrogancia, altanería. Quiere influenciarlos con espíritus malignos de mentira, de violencia, de conductas agresivas, con gritos, con rabietas irreverentes, contumaces. Sí, y en algunos niños y niñas lo está logrando. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces o algunas veces los padres saben que ese niño o esa niña tiene un corazón duro, es fuerte, lo saben, pero se preguntarán, ¿cómo ve el corazón de mi hijo o de mi hija Dios? ¿Lo ve como oveja o lo ve como serpiente? Eso hay que preguntárselo muchas veces. ¿Y cómo han preparado ese terreno ustedes como padres? ¿A qué lo exponen que no le agrada a Dios? ¿Qué le permiten? ¿Los consienten sin razón? ¿Lo corriges a tiempo por la palabra de Dios? ¿Le niegan como padres ustedes se niegan como padres a reconocer que tienen un rebelde en su hogar? Esto pues es fuerte, ¿no? Esto es a padres cristianos, ¿no? Que conocen la ley de Dios, porque sabemos que los padres inconversos no tienen la ley de Dios, no saben, están instruyendo por otro camino a esos niños y esas niñas, no al que demanda la palabra del Señor. Y eso es lo que está sucediendo, pero los padres que son cristianos tienen que por eso cada día más estar arando y haciendo todo como dice la palabra del Señor. Amén. Y entonces, ahora la semilla, la palabra es plantada y en ese terreno fértil, en ese corazón de ese niño, de esa niña, la va recibiendo, la va guardando en su corazón y sigue creciendo día tras día. Se va santificando, se va consagrando para Dios y vive en obediencia al Señor. Eso hace que aumente la fe, el amor a Dios y a su palabra. Porque el efecto de la palabra, papá y mamá, es para cada uno de nosotros, para los ancianos, para los adultos, para el joven y para el niño y la niña también. Su fe aumenta cuando esa palabra está siendo ahí plantada y la están recibiendo. Y para que esa palabra, esa semilla germine y se ve ese fruto en el corazón de ese niño o de esa niña, ya no depende del que la enseñó, porque si fue sembrada como es, si esa palabra verdadera, el que la sembró, la enseñó como está escrito, la decisión de recibirla o de rechazarla es del niño o de la niña. Los padres hacen su trabajo, el pastor hace su trabajo y entonces es el niño entonces ahí, porque el corazoncito de ese niño o de esa niña es el que la recibe o decide rechazarla. Ahora, ese niño o esa niña debe de entender que Dios debe ser lo primero en su vida, que Dios tiene carácter, debe de sentir el temor y el respeto a su palabra. Tiene que saber que con Dios no se juega, que después de oír la palabra y hasta muchas veces la dicen a otros, la leen y no la viven, pues entonces tienen y hay un problema. Esa semilla, esa palabra está cayendo en tierra, en terreno, en un corazón endurecido, que los lleva a la desobediencia. Entonces, esos padres que son los responsables de la crianza de sus hijos y de sus hijas deben buscar cuál es la causa que los está influenciando, porque si en ese hogar hay más hijos y más hijas y la semilla, la palabra es la misma, unos la reciben, otros la rechazan, hay que verlo entonces que espiritualmente, escuchen padre, aunque sea difícil, fuerte o duro para ustedes, hay niños, hay niñas que necesitan ser libres, hay ataduras, tienen luchas contra huestes de maldad, han estado expuestos o están a un sinnúmero de cosas, ambientes
en la familia, que han trabajado con ocultismo, con brujería, con espiritismo, con hechicería. Igualmente la mayoría, como hemos dicho en otras ocasiones, de juguetes, de juegos, canciones donde están invocando al enemigo de las almas, la cual ellos mismos, ese niño y esa niña, le han abierto puertas. Hay otros que han pasado por muchos traumas, muchas situaciones en la familia que los ha marcado, pero ¿qué sucede? Que aún conociendo la palabra, no permiten que la palabra entre y se quede esa semilla plantada, guardada en ese corazón, y por eso viven constantemente recordando el pasado. Son niños, niñas, jóvenes, jovencitas, que aún conociendo la palabra no dan cabida a que entre, a que se quede ahí, y siguen recordando el pasado, se culpan muchas veces, y eso es lo que sucede, ¿no? Y entonces en ese terreno, en ese corazón guardan, pues, ¿qué? Raíces, amargura, coraje, dolor, celo, rebelión, guardan pleitos. ¿Y qué hace el enemigo? Pues si los está escuchando, porque muchas veces comienzan a hablar en voz alta ellos mismos, el enemigo escucha, y entonces ¿qué hace? Comienza a zarandearlo, lo sacude, y en ese corazón se llena de piedra, se endurece. El enemigo pues gana ventaja. Bendito sea el nombre del Señor. Y en una situación como esa y con esa conducta hay que emplear entonces más fuerza. Los padres, a través de la palabra, le enseñan que Jesús tiene el poder para libertar y para romper toda atadura. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, como padres, ustedes tienen una responsabilidad con sus hijos, con sus hijas, de la crianza, en la instrucción de la palabra de Dios en la vida de estos niños y niñas, porque así Dios lo dice en la Biblia, ¿no? Hay diferentes tipos de terreno, y hoy vamos a estar hablando entonces en todo lo que tiene que ver en esa semilla. La semilla es la palabra del Señor, el sembrador, Dios a través de su palabra, ¿verdad? Es el que siembra, ¿no? Y está el pastor, que es el que entonces da el consejo desde el altar. Están los padres, que también pues le hablan a sus hijos y los instruyen a través de la palabra. Y entonces está el arado. ¿Y qué es un arado? Es un instrumento de agricultura de madera, y que posteriormente con el cual se hacen surcos en la tierra y se prepara para la siembra. Por eso el tema, ¿cómo están arando? Para que esa palabra, aunque sea dura, haga surcos, y surcos son hendiduras en el área que necesita para que ese niño, esa niña sea transformado. Lo corriges, papá, mamá, o le pasas la mano. Lo que están haciendo malo, le dices que es malo, o le dices no importa, eres pequeño, eres pequeña, te entendemos. Si eso están haciendo, ese terreno, ese corazón se pondrá voluntarioso, se pondrá altivo. ¿Y por qué? Porque es a ustedes, padres, que le da dolor y le da tristeza a ellos que le duela. Ese corazón no va a recibir la semilla, la palabra, porque a quien les duele es a ustedes, padres. Y entonces el niño ve la actitud, el niño muchas veces sabe que lo está haciendo mal, pero a quien le duele, que le duela, es a ustedes los padres, a algunos padres. Entonces deja que esa asada en lo espiritual, que es la palabra, quite esa mentira, esa desobediencia, esa irreverencia, esa falta de consagración y santificación, ese orgullo, esa vanagloria. Esos surcos son necesarios para que haya humillación, arrepentimiento genuino. Por el contrario, si están arando para que esa palabra dura, esa semilla produzca fruto bueno, ese terreno, ese corazón de ese niño y de esa niña es fértil, porque lo corrigen, lo amonestan, lo confrontan, lo redarguyen, lo reprenden por la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Dios los honra, porque están haciendo el trabajo con esfuerzo, y su fe en Cristo Jesús aumenta. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la mañana de hoy entonces vamos a hablar qué es la labranza.
Esto es el cultivo pues de campo, cómo se cultiva la tierra, la agricultura para lograr esa cosecha, esa siega. Bendito sea el nombre del Señor. Y dejamos a la hermana Génesis que a través de la palabra tome el tiempo. Amén, gloria al Señor, aleluya. Este tema también es bien interesante, amén, como los diferentes aleluya, que el Señor utiliza para poder describir, amén, lo que es un agricultor, el arado, el buey, con nuestra vida espiritual y también con la vida espiritual de cada niño y cada niña. Amén. Entonces, para que pueda haber un arado, pues se necesita alguien que lo guíe. Para que se pueda haber un arado, necesita a alguien que lo aguante, que lo dirija. Amén. Y en este caso es llamado el agricultor, y si nos vamos por la palabra, el sembrador, porque el sembrador no tan solamente siembra, sino que tiene que llevar y hacer un proceso para que esa semilla, amén, pueda ser sembrada, amén, y pueda cosechar, aleluya. O sea que estamos viendo que no es tan solamente tirar una semilla cuando escudriñamos la vida de lo que hace un agricultor, la vida, ¿verdad?, real, como en el terreno que utiliza, pues son varios procesos, no es tan solamente arrojar la semilla, sino que ese agricultor tiene que ver dónde va a sembrar esa semilla, qué terreno va a utilizar. Okay, la labranza es una secuencia de actividades que a través del tiempo deben pues conducir a la formación de un suelo óptimo, y esas raíces pueden obtener y absorber esos nutrientes. La alabanza también ayuda a que esa tierra mejore su estado y la calidad sea favorable para su crecimiento. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos que el agricultor pues utiliza la labranza para poder, pues, ¿verdad?, saber dónde va a sembrar esa semilla. Entonces, cuando vamos al espiritual, fíjese que también mayormente los agricultores, allá, ¿verdad?, son varones. Por eso la palabra, pues, menciona mucho al varón. En este caso, el papá, la cabeza del hogar, es este agricultor, este sembrador. Amén, que tiene que dirigir, tiene que guiar y tiene que estar bien enfocado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que también con nuestra vida espiritual, que todo aquel que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás no es digno del reino de Dios. Cuando lo traemos a nuestra vida, a la guianza, a la enseñanza de un niño, una niña en el hogar, pues es igual. El arado es la palabra de Dios en este caso. Entonces el papá tiene que estar enfocado en la palabra de Dios, porque si se desenfoca de la palabra de Dios, en este caso trayéndolo a la agricultora, amén, pues el surco se va a desviar, no va a quedar recto. Y para que un surco quede derecho, quede recto hasta el final, tiene que estar el papá, el agricultor, enfocado, amén, en tirar ese surco recto. Porque de otra manera, cuando el papá, el agricultor, pone la mano en el arado y por un momentito saca su mirada, por ejemplo, lo llaman, se desenfoca, pues él con el arado va a tomar la dirección a donde ese papá tome su mirada. Entonces el buey en este caso es el niño o la niña. ¿Por qué? Porque fíjese que la palabra de Dios en el Salmo 32 compara y dice, aleluya, que no seamos como el caballo o el mulo sin entendimiento. ¿Qué sucede? Y vamos a explicar. El buey, un animalito, no tiene entendimiento, no tiene una conciencia humana, porque su naturaleza es pues ser, ¿verdad?, animal. Aleluya, no tiene esa inteligencia que Dios en su misericordia ha depositado en el ser humano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un niño, cuando comparamos, amén, un niño con el buey, no tienen el entendimiento en muchas cosas y necesita la guianza, porque para poder hacer un surco, el buey, si tú le dices hazme un surco, él no te va a entender. Necesita del arado y necesita de la guianza de alguien que tenga el conocimiento.
pues así en lo espiritual también. El niño o la niña no tienen entendimiento en muchas cosas y necesitan esa guianza. Entonces, cuando ponemos el arado como la palabra es la guía para todos. Dice la palabra que guía nuestros pasos. Cuando lo comparamos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque la palabra guía, dirige. Amén. Entonces, el agricultor, en este caso el papá, amén, como cabeza del hogar, es el que toma esa guianza. Amén, para que este niño pueda abrir el entendimiento en cosas que tal vez no entiendan, pero como dijimos, si papá quita su mirada por un momentito, por un segundo, se desenfoca, amén, de la meta es que todos como familia podamos alcanzar la salvación del alma, igual el niño a la niña. Pues tiene que ver ese enfoque por medio de la palabra del Señor. Pero también la palabra nos dice en Gálatas, aleluya, y lo vamos a leer por aquí, que dice que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dijimos la semana pasada que es necesario, amén, la paciencia, papá y mamá, la paciencia en ver ese fruto. Amén, porque la palabra dice también que el labrador primero tiene que esperar. Pues mire, hay que esperar, no nos podemos desesperar porque hay diferentes terrenos, hay diferentes tipos de niños y niñas también en entender. Hay niños y niñas que pueden entender rapidito, pero hay niños y niñas que tal vez el entendimiento pues se les va abriendo poco a poco, porque pues no somos todos iguales, pero todos con una misma meta, con un mismo fin, que es alcanzar la salvación. Pero, aleluya, aquí la palabra lo dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es importante pues no desmayar en la enseñanza, en la guianza por la palabra de Dios, porque de otra manera hay padres y madres, aleluya, que, ¿verdad? Porque estamos hablando en este caso de personas que escogen la palabra como lo dice, como el escrito está, pero también hay que hablar que hay familias cristianas que dicen servir a Dios, pero no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y vemos como la palabra dice de la siembra. ¿Cómo estamos sembrando? ¿Para la carne o para el espíritu? Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, papá y mamá, ¿para qué usted está segando? ¿Para la carne o para la vida eterna? Pues si usted está segando para la vida eterna, en la Biblia da un consejo y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Qué es ese bien? De instruirlo en la palabra de Dios como está escrito, sin quitarle, sin añadirle, corregirlo por medio de la palabra, castigar, porque es bíblico el castigo. Lo hablamos también hoy en la mañana con los niños. Amén. Hay niños que con una mirada ya entendieron el mensaje, pero hay niños que a veces pues hay, como dice la palabra, mejor corrígelo con vara antes de que lo envíes al Seol. Aleluya, gloria al Señor, porque son diferentes tipos de terrenos. Amén. Entonces ese surco, aleluya, que es esa hendidura que se forma con el arado, que forma la palabra de Dios, ese terreno, ese corazón. Amén. Pues cuando usted siembre la semilla, pues hay que ser paciente para ver ese fruto, pero sin desmayar. Hay que, amén, en la oración, el ayuno, porque a veces queremos ver la victoria del Señor, ¿verdad?, en los niños, en las niñas, pero se estará dando esa oración, ese ayuno, esa entrega completa para ver ese fruto que crezca. Pues entonces, papá y mamá, amén, hay que, amén, guiarlos por la palabra del Señor y no perder el desenfoque. El arado como la palabra de Dios que ayuda ese surco, ese terreno, ese corazón donde va a ser sembrada esa semilla, y ese buey, en este caso el niño, ¿verdad? Y en términos espirituales, que no entiende muchas cosas, pues ustedes están para guiarlos en este camino, amén, para que ellos puedan también crecer para salvación. Amén. ¿Y cómo se prepara ese terreno? Pues mire, ¿qué se necesita para que ese terreno, esa tierra, dé un buen cultivo?
pues como estamos diciendo, esa labranza utiliza unas herramientas arando la tierra, haciendo surcos con el arado. Y esos surcos, hermana Génesis, es una hendidura que va a doler. Va a doler, sí. Va a doler en el corazón de ese niño, de esa niña. ¿Por qué? Porque la palabra, al estar trabajando, al estar corrigiéndole, pues entonces van a hacer fuerza, se van a negar, pero esos surcos son necesarios, esa hendidura, para que esa palabra pueda ir formándolos. Amén. Y entonces el arado pues es la herramienta que se emplea en la agricultura para generar, como dijimos, esos surcos, esas zanjas, esas cunetas en la tierra. Y labrar en una máquina, es una máquina cuando es como un tractor que se puede utilizar también utilizando los bueyes, que es como acaba de explicar la hermana Génesis, también se está utilizando con una acción mecánica. Pero con los bueyes es como anteriormente y en los tiempos bíblicos era que se utilizaba, ¿verdad? En la agricultura, que se ponían entonces esos bueyes para dirección. Para la dirección, tenían que ir en la misma línea, tenían que ir para el mismo lugar y la misma dirección. Se le ponía ¿cómo es que se llama? El yugo se le ponía ahí para que entonces fueran ahí empujando. Y fíjese que también es una enseñanza bien bonita, porque hay bueyes que pues obviamente pues eran más adultos en cuestión de animales, y a veces los agricultores, cuando estos bueyes pues procreaban, que tenían sus crías, pues ese buey pequeño que iba a crecer, tenían que ponerlo al lado del buey adulto. ¿Para qué? Fíjese, mira qué bonito, aún en lo animal, amén, en la naturaleza de animal, como ese buey era puesto al lado del buey adulto, que ya conocía el camino, ya sabía para qué es lo que estaba trabajando, para qué es que era utilizado. Pues ese buey pequeño, amén, era puesto al lado, ¿para qué? Para copiar, para que no se saliera del camino. Así, en términos espirituales, pues Dios pone un buey adulto, en este caso papá y mamá, ¿verdad? Y las cría, los niños, para que sigan los pasos. Pero ahora bien, hermana Mayra, ahora bien, gloria al Señor, los pasos, ¿verdad? Seguir los pasos de los padres por medio de la palabra. Y si papá y mamá no están cumpliendo conforme a la palabra de Dios, pues ese buey que está pegado a ese buey adulto va a ser lo mismo que papá y mamá. Por eso es bien importante, cuando vemos la conducta de estos bueyes adultos, el enfoque, ¿verdad? Cuando lo traemos en espiritual, que el niño y la niña vean la conducta, cómo el trato entre sí, entre papá y mamá, porque ese buey tiene que copiar lo que está haciendo el buey adulto. Entonces, si hay una conducta negativa, pues ese buey pequeño va a copiar esa conducta, ¿verdad? Trayéndolo, ¿verdad? En términos espirituales, pues va a copiar esa conducta negativa. Pero cuando hay conductas positivas por medio de la palabra y en el orden establecido por Dios, pues ese buey va a crecer, ese niño o la niña, con el entendimiento que hay que vivir conforme al orden que ha establecido la palabra de Dios. Y eso quiere decir que están arando bien, están arando por la palabra. Esa labranza está dando el fruto que Dios demanda en su palabra. Y fíjese que el arado con bueyes, volviendo al arado con bueyes, eso se elaboraba de una rama de árbol. Sí. Fíjate. Y lo amarraban con un yugo. Y como dije, por una yunta de bueyes, podía ser también vacas, y era guiado por el labrador, el agricultor. Amén. Que es lo que acabas más o menos de decir, ¿verdad? Y tienen que ir en la misma dirección para que pueda poderse lograr que esa siembra y esos surcos queden derechitos, y como entonces en este caso el agricultor quiere que quede. Bendito sea el nombre del Señor. También la azada es una herramienta también principal para labrar ese terreno. Esa es la que es manual, que también con eso pues también se utiliza, ¿no?, en la agricultura, y eso es para quitar las malas hierbas, las piedras, los obstáculos, y conseguir un terreno que permita pues una buena retención del agua. ¿Ves? El agua, que tiene un significado también, ¿no? La azada arranca todo lo que impide, todo lo malo, para que ese cultivo se pueda obtener. Bendito sea el nombre del Aleluya. Cuando Señor. vamos a la parábola del sembrador, vemos que aquí lo volvemos y lo repetimos, hubo 4 terrenos.
Pero todo es que esos 4 terrenos estaban oyendo la palabra del Señor. La misma. Y hay niños y niñas en una familia que todos están oyendo la misma palabra. Y pues aquí pues hay niños que, como dijimos, la reciben rápidamente, pero hay niños que se tardan en recibir, en que esa semilla crezca. Pero que dice la palabra del Señor, que hay unos que van a 100, a otros a 60 y otros a 30 por uno. Aleluya. Hay unos que van más rapidito, entienden y captan más rápidos. Otros pues son un poquito más lentos en el aprendizaje, pero lo importante de todo esto, papá y mamá, es que no, aleluya, se salgan del camino, que sigan entendiendo, como dice en el Salmo 32, te haré entender el camino, te guiaré por ese camino. O sea, te haré entenderles que no, el Dios, por su palabra, las cosas que no sepamos, que todavía no tengamos el entendimiento, pues Él nos va a hacer entender, pero también en la disposición del corazón. Pero ahora también hay que ver algo muy importante en la agricultura. Amén. La agricultura, que también habla del trigo y la cizaña. Y cuando leemos aquí, la palabra dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, en su campo podemos ver el hogar. ¿Qué se está sembrando en el hogar? ¿Qué semilla se está sembrando? Aleluya, gloria al Señor. Porque fíjese, como nos han enseñado, hay semillas, por ejemplo, tomando la semilla de la mostaza. La mostaza es bien pequeñita, pero cuando se ciega, se siembra, se ciega, se le da su cuidado, va a crecer bien grande ese árbol. Pero cuando se siembra una semilla de habichuela, pues se queda en el terreno. Pues, ¿qué semilla estamos sembrando? ¿Una que crezca para salvación o una para perdición? Pero vemos aquí que dice esta parábola que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, el enemigo, fíjese, miren, mientras dormían los hombres, papá y mamá, cuando ustedes estén durmiendo, amén, pues, ¿verdad? En términos espirituales, amén, el enemigo puede aprovechar, porque si ese niño no ora antes de dormir, no se le está enseñando a que tiene que leer la Biblia antes de dormir, pues se va a acostar sin la cobertura, sin el yelmo de la salvación, porque no está meditando en la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Pues que van a venir dardos de fuego, va a venir el pecado. ¿Por qué? Porque todavía estos niños no tienen el entendimiento, no se les está adiestrando bien conforme a la palabra, y entran todos estos pecados de rebelión, de gritería, de malas crianzas, de hacer lo que ellos quieren, ser sabios en su propia opinión. Pero aquí dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña es pecado, malo. El enemigo puede susurrarle a la voz de los niños que desobedezcan. Y no duden, papá y mamá, cuando un niño y una niña están sintiendo algún tormento, que están diciendo, papi, mami, estoy viendo esto, estoy sintiendo esto. Miren, no ignoren. Les está alertando los mismos niños de lo que están viendo y lo que está sucediendo en su entorno que sabemos que es espiritual. Claro, hay que entonces profundizar a ver Amén. Qué es lo que le está sucediendo a ese niño, a esa niña, qué está hablando, qué está invocando, porque el enemigo es astuto y eso es lo que el enemigo quiere, lograr arrancarle esa palabra que ha sido sembrada. Y entonces, si el corazón está duro, si ese corazón está lleno de piedras, pues entonces ahí no llega la palabra, o sea, no hay oportunidad de que entonces se quede ahí sembrada, por más que la esté escuchando, porque primero hay que sacar y ver más profundo qué es lo que está sucediendo en la vida de ese niño o de esa niña. Alabado sea el nombre del Gloria Señor. al Señor. Y es bien importante cuando ves que la misma palabra nos enseña. No tiene que hablar directamente, mira, papá y mamá, esto es para usted, pero la Biblia nos da el entendimiento. Pues mire, terreno, los niños son un terreno, amén, terreno, que nunca, no saben muchas cosas. Pues cómo estoy sembrando esa semilla, porque también aquí la Biblia dice que entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? La palabra, que es la semilla, es buenísima, es buena. ¿De dónde pues tiene cizaña? Y veces que padres se preguntarán, pero si yo estoy haciendo mi trabajo, y estamos hablando de padres espirituales, oiga bien, ¿verdad? Padres espirituales que están viviendo conforme a la palabra.
Amén. Porque a los que no están viviendo conforme a la palabra, pues, ¿verdad? Usted tiene que primero arreglar su vida. Amén. Para entonces poder sembrar esa semilla buena en sus hijos e hijas. Claro, porque esos padres que se dicen ser cristianos y no están viviendo la palabra, no hay orden, en su hogar. Entonces, pues, ahí el enemigo ya los tiene, ¿no? Ya tiene el control en ese hogar, y con esos padres lo que tienen es que arrepentirse, ¿no? Y reconocer, dejar la incredulidad y creer, ¿verdad?, por la palabra del Señor, cómo es que el enemigo opera, y porque él es astuto, sí, padre de mentira, y esa palabra, pues, ya a esos padres en esos hogares, pues ya esa palabra se la arrancó, ¿no? Hace tiempo en la vida de esos niños y de esas niñas. Pero a los que entonces le sirven al Señor es con más fuerza todavía, que tienen que seguir esa labranza, seguir ahí arando, y mientras le sean fieles al Señor, el Señor, ¿verdad?, le va a dar la bendición de saber que están haciendo su trabajo. Pero siempre hay que estar bien atento qué es lo que está sucediendo en la vida de ese niño o de esa niña, que están recibiendo la misma palabra, unos la están recibiendo y otros no. Y fíjese que cuando el agricultor, pues obviamente necesita de sus manos, obviamente para poder agarrar el arado, porque de otro modo, si no agarra el arado, pues no va a poder tener la función de lo que quiere hacer. Así también la palabra dice y nos enseña a todos que le tenemos que pedir al Señor: adiestra mis manos para la batalla, porque sabemos que estamos en una batalla espiritual, sí, que para muchos dirán, pero es que no entiendo, son muy exagerados. No, pero es que esto es por la palabra, es espiritual. Entonces esos padres, amén, con la mano en la palabra del Señor, es el que les va a ayudar, porque como bien dijimos la semana pasada también, nadie es tal vez experto, ¿verdad?, en criar a un niño o una niña, pero cuando nos dejamos llevar por la guianza de la palabra del Señor y vemos la forma cronológica, el orden que Dios establece para cada parte, pues hay victoria. Pero cuando nos salimos de las partes y sacamos el orden establecido por Dios, pues entonces hay problema, porque vemos en la palabra del Señor cuando discutimos Efesios, que fíjese que cuando dice someteos uno a los otros, fíjese que Dios es tan perfecto que él, si quería, podía poner todos los versículos respecto al orden de Dios en un mismo párrafo, porque él lo podía hacer. Pero fíjese que le habla primero al papá, punto, se terminó la oración, luego el otro versículo a la mamá, luego a los hijos. Ve lo importante del orden. Cuando nos salimos de ese orden, pues entonces hay problema, y entonces no vemos los resultados que queremos ver. Pero la palabra, que es la guía, la que adiestra, ¿ves? Porque no es un adiestramiento carnal, no es un adiestramiento cuando una persona que los adiestran porque va a entrar a un lugar de trabajo nuevo. No, es que es espiritual. El espíritu, la palabra, es la guía, es la ayuda, no hay que recurrir a nadie. Es que la palabra te dice el orden, lo que hay que hacer, qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien, escudriñar las escrituras. Entonces, cuando seguimos esos pasos, ese niño va a crecer, porque ese niño, hablando del buey, no se va a quedar pequeño toda la vida. Ese niño va a crecer, esa niña va a crecer. Entonces van a tener el entendimiento para poder, ¿verdad? Amén, sí, alcanzar la salvación. En tanto que el Señor viene, van a seguir creciendo, y entonces por eso con más fuerza todavía esa labranza, ese trabajo, ese esfuerzo que tienen que hacer los padres, porque mientras son pequeñitos y pequeñitas, pues para eso entonces están los padres, ¿no?, para seguir instruyéndolos en el camino del Señor. Y entonces, hoy más que nunca tenemos que hacerlo, papá y mamá. Tenemos que instruir a nuestros hijos y a nuestras hijas en el camino del Señor. No es tarea fácil, pero no es imposible para Dios. Estos tiempos donde abunda y crece la maldad es cuando más debemos sembrar esa semilla, que es la palabra del Señor, en los corazones de los niños y de las niñas alrededor del mundo. Orar, clamar e interceder ante Dios para que la cobertura de Él sea sobre ellos.
Mire, hay niños y niñas que necesitan y anhelan ser libres. Amén. Hay unos que tienen que pensar y dirán que porque soy así, no quiero desobedecer, quiero portarme bien. Pueden expresar eso porque anhelan ser libres y necesitan ser libres. El enemigo anda como león rugiente, ¿verdad?, buscando devorarlos, pero si estos niños y estas niñas abren su corazón para recibir la enseñanza, la buena palabra, el evangelio completo, y los padres les dicen, les hablan, los llevan a la conciencia, entender que Jesús fue un niño como ellos, que amó y ama la palabra, que oyó, escuchó la palabra y que la vivió, y que fue y es el mejor ejemplo de guardar la palabra en el corazón, amén, que es la palabra, su misma palabra, a la cual él se sometió. Y hay que entender que también, así como los adultos tienen una batalla entre el espíritu y la carne, ese versículo que habla en Gálatas no habla tan solamente para adultos, es que también es para los niños y niñas. O sea, los niños, pues por eso les estamos diciendo, no entienden muchas cosas, pero entonces por la palabra, por el estudio de la palabra, en los cultos, en las prédicas, pues usted le explica y le pueden preguntar, mire, después de cada sermón, cada prédica que ellos oigan, hágale la pregunta, ¿entendiste el mensaje? ¿Qué no entendiste? Entonces usted le explican, porque si no tienen el entendimiento y se quedan con dudas tal vez de conceptos, sabemos que la palabra es profunda, que tal vez no entiendan muchas cosas, pero por eso nosotros tratamos también en la parte de los niños temas que tal vez sean difíciles de explicarles, porque tal vez dicen, pero es que son niños, no van a entender la Biblia. Pues mira, hay manera de explicar la palabra del Señor que ellos lo puedan entender de una forma sencilla y capten el mensaje. Amén. Entonces, pues ellos también tienen batallas con la carne y el espíritu, porque ellos también se preguntarán, y esto le puede pasar a cualquier ser humano, a cualquier persona, pero a Dios, pero a mí no me están sembrando una palabra buena, a mí no me están sembrando la palabra de sana doctrina, ¿qué me pasa? Que no estoy. Pues entonces, pues ese terreno se tiene que examinar y decir, pues espérate, yo tengo que sacar esto del corazón, porque ese es el surco, el corazón, la hendidura, ahí. Amén. Tiene que para que pueda llegar esa palabra y quedarse ahí, ese surco tiene que estar y esa hendidura para que entonces penetre. Y bien importante también que papá y mamá, como dijimos, mire, usted se tiene que sentar con su hijo, con su hija y preguntarle, amén, que ellos puedan tener confianza en usted, porque hay veces que hay niños, niñas y jóvenes que no tienen como que esa confianza de pues hablarle a sus padres de lo que están pasando, que ellos puedan tener, así como nosotros nos acercamos en confianza a Dios para decirle lo que estamos pasando, pues ese niño tenga esa confianza de decir, papi, mami, yo siento esto, yo estoy teniendo esta batalla, yo no entiendo porque estoy, como decía Pablo, que vivía en contra, casi su carne hacía en contra de la palabra. Pues que ese niño puede decir, yo papi, mami, yo estoy oyendo esta palabra, pero yo estoy viviendo en contra de esto, no sé cómo puedo hacer. Entonces ahí usted lo guía, ¿ves? Ahí viene el arado, el agricultor con el arado, y lo guía por medio de la palabra para abrirle el entendimiento. Amén. Y hay niños y niñas que no entienden muchas cosas de las cuales están viviendo en su vida, en sus alrededores, no entienden muchas cosas que han pasado y han sucedido en lo que están viviendo, porque son pequeñitas, no entienden algunas situaciones por las cuales han atravesado o están atravesando en su entorno familiar. Por eso siempre es bien importante seguirle arando, siguiendo labrando con todo ese esfuerzo a través de la palabra, para que ellos entonces puedan entender que Dios es un Dios de carácter. Eso es bien importante, que día tras día los padres se lo sigan instruyendo a sus niños y a sus niñas. Dios es un Dios de carácter, que tienen que tener el temor y el respeto a la palabra del Señor, y que con Dios no se juega.
O sea, el niño tiene que entender eso, para que entonces ahí, al sentir el temor y el respeto por la palabra, eso pues le llega a la conciencia y ahí puedan entonces ponerse a meditar en la palabra. Y yo quisiera terminar con este versículo que habla en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 6, donde dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, estamos viendo aquí nuevamente, ¿verdad?, cómo la palabra pues confirma el proceso por el cual, ¿verdad?, un terreno hay que trabajar primero, amén, sin desmayar, y para terminar, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Siempre hay esperanza, siempre hay bálsamo para los padres que puedan estar escuchando, y es que sigan instruyendo a sus niños y a sus niñas en el camino del Señor, porque Cristo viene ya y ahora más que nunca es cuando más debemos de orar y clamar por los niños y las niñas. Así que el Señor les bendiga grandemente. Terminamos con un cántico que es del sembrador. Dios les bendiga grandemente. Cayó